En la actualidad, los seres humanos están viendo los beneficios de no llevar una vida sedentaria, por lo que se sienten motivados a emprender cualquier actividad física o deporte. Sin embargo, en algunas ocasiones, por accidente o malas prácticas, se presentan las lesiones deportivas. Bienvenidos a Salud en Casa. Las lesiones deportivas son lesiones que ocurren durante la práctica de un deporte o durante el ejercicio físico. Algunas ocurren accidentalmente, otras pueden ser el resultado de malas prácticas de entrenamiento o del uso inadecuado del equipo. Aunque muchas se producen por accidentes esporádicos, hay que tener en cuenta que hay varios factores que predisponen a las lesiones deportivas. Una persona que hace ejercicio o juega tenis o juega fútbol solamente una vez al mes, una vez cada 2 semanas, va a tener más posibilidades que se tenga un disco herniado, que pueda tener una lesión en la rodilla, una lesión en el tobillo, porque sus músculos no están acostumbrados a los movimientos bruscos que se hacen en un deporte. Las personas están expuestas a diversas lesiones según la disciplina que practican. Es común ver diferentes tipos de lesiones productos de una mala técnica de ejecución o como consecuencia del sobreentrenamiento. Las lesiones más comunes para una persona que no está acostumbrada a entrenar de esa manera es caídas que pueden causar esguinces en las muñecas, pueden causar hernias discales a la manera que se mueve o a la manera de saltar, puede causar esguinces en los tobillos, que son usualmente los más comunes, las lesiones más comunes que vemos con deportistas. Existen 2 tipos de lesiones deportivas, agudas y crónicas. Toda lesión deportiva, al comienzo, es una lesión aguda. ¿Qué significa la palabra aguda? Aguda significa en las primeras 3 semanas, cuando recién ha ocurrido la lesión. En ese proceso, el paciente se ha tenido un esguince, por ejemplo, viene el proceso de inflamación, entonces tenemos que empezar a tratar al paciente o el deportista con hielo y con presión. ¿Sí? La segunda parte es cuando ya pasan las 3 semanas, el problema nunca fue tratado y se convierte crónico. Al convertirse crónico, ya pasan otras cosas diferentes. No solamente viene la inflamación, sino el cuerpo trata de reparar ese esguince o ese ligamento que está o partido o cortado o estirado, pero lo repara de la manera incorrecta. Las lesiones deportivas más comunes son esguinces, tendinitis, contracturas, dislocaciones e inflamación muscular. Un esguince es cuando el ligamento que sostiene 2 huesos unos al otro se estira más de lo normal. Al estirarse más de lo normal, va a tener pequeñas elasticidades que van a causar que los huesitos no se muevan correctamente. Va a causar que pueda tener una lesión como inflamación, puede tener problemas de movimiento y en ese tiempo va a haber mucho dolor. Por otro lado, la tendinitis es la inflamación de un tendón, la estructura fibrosa que une el músculo con el hueso. Esta inflamación puede ir acompañada de una hinchazón del tendón. La tendinitis suele ser una patología crónica que tiene una alta tasa de reincidencia una vez que se produce en el paciente y que provoca dolor y aumento de sensibilidad alrededor de la articulación. Contracturas musculares son cuando los músculos, que tienen varias fibras, unas agarradas de las otras, se estiran más de lo normal y usualmente causa que el músculo tenga una reacción de contraerse. Al contraerse esas fibras no hacen que el músculo pueda estirarse correctamente o normalmente, causando que el cuerpo empiece a tener dolor, inflamación y molestia. Cuando hay una fuerza más de lo normal en cualquier coyuntura, en cualquier unión de un hueso con el otro, puede causar que esos huesos se muevan o se desplacen. Cuando se desplazan esos huesos, causan presión y tensión, ayudando que el cuerpo no funcione de la manera correcta. Las inflamaciones musculares son respuesta del organismo ante cualquier lesión. Se inflaman porque hay un movimiento incorrecto y al darse esto va a causar más estiramiento y más esfuerzo. Hay zonas del cuerpo que son propensas a sufrir lesiones deportivas, como los tobillos, las muñecas y las rodillas. Esto se debe a su compleja estructura anatómica. Es importante reconocer los síntomas de una lesión deportiva inmediatamente que ésta ocurra, para no agravarla ni causar más daño. Una lesión deportiva puede tener diferentes síntomas. Síntomas vienen de dolor, inflamación, hasta ver el área inflamada o morada. ¿Cómo pueden ocurrir estos síntomas? Si tenemos una caída, en el momento podemos sentir que nada está sucediendo. Porque jugando un deporte, nuestra adrenalina sube, sintiendo
sintiéndonos invencibles. Entonces no tenemos ningún tipo de dolor cuando ocurre este tipo de lesiones. Después de unos minutos a unas horas empezamos a ver el área inflamarse. Ese es el primer síntoma que nosotros tenemos una lesión. El segundo va a ser pérdida de movimiento. Al perder el movimiento de la columna, al perder el movimiento del área que se ha lesionado, sabemos que el cuerpo está tratando de protegerlo. Si bien la práctica deportiva tiene efectos beneficiosos para la salud, esto implica el riesgo de sufrir una lesión. Como quiropráctico, el doctor Juan Pablo Navarro nos da recomendaciones para prevenir las lesiones deportivas. Las lesiones se pueden prevenir con un mantenimiento correcto de la columna, un mantenimiento correcto de las rodillas y un mantenimiento correcto y reforzamiento de los tobillos. La manera correcta de que la columna se mueva bien es ajustando la columna, manteniendo una línea alineada, y eso va a disminuir la frecuencia de lesiones. La mayoría de deportistas en el extranjero y la mayoría de deportistas de alto rendimiento usualmente ven un quiropráctico para la alineación de su columna. La parte de la rodilla y la parte de los tobillos se puede reforzar haciendo ciertos ejercicios para estimular y ayudar a los músculos que se muevan correctamente. Al regresar, en estudio, conoceremos cuáles son los tratamientos para las lesiones deportivas. Seguimos en Salud en Casa y en este momento nos acompaña el doctor Andrés Fernando Díaz, terapeuta deportivo del Centro de Acondicionamiento Body Health. Doctor, qué placer tenerlo aquí en Salud en Casa, bienvenido. Igualmente, Liliana, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y poder compartir con ustedes este momento tan agradable. Gracias, doctor. Yo quiero que primero hablemos un poquito del diagnóstico en sí de las lesiones deportivas. ¿Cómo se realiza? El diagnóstico de una lesión siempre se realiza, pues la lesión deportiva cuando se ocasiona, existen diversos puntos. Hay algunas que son más sencillas, que las personas ocasionalmente las atienden en casa y pues de eso podemos conversar ahorita. Pero siempre el diagnóstico de una lesión va a través del examen físico que se realiza en la consulta. Valorar bien si la lesión es articular, muscular, ligamentosa, meniscal, el compromiso que se tenga o a nivel vertebral. Después del examen físico, para uno elaborar un adecuado plan de trabajo, un tratamiento, se prescriben las ayudas diagnósticas, bien sea un rayos X, resonancias magnéticas o ecografías de los órganos involucrados o de la extremidad afectada en este caso. O sea que son bien importantes para, digamos, determinar cuál va a ser el tratamiento. Que quiero que justamente pasemos a ese tema. Doctor, en tratamientos, digamos que en el tema de las lesiones deportivas, ¿ha habido avance? En el tema de las lesiones deportivas han habido muchos avances, se han presentado anteriormente. Las lesiones deportivas se pecaba desde la clínica porque o se atendían prematuramente y el deportista era reintegrado a la actividad y se reincidía nuevamente en las lesiones, o al contrario, se elaboraban unos periodos de recuperación y descanso muy prolongados y después nos encontramos con que el deportista se veía afectado su rendimiento o al retorno reincidía en la lesión por fibrosis o distintos componentes que acompañan la lesión. Entonces sí se ha avanzado mucho en las ayudas con las que ahorita contamos para realizar un diagnóstico. Ahora a través de las ayudas visuales podemos diagnosticar una lesión exactamente y hacer la prescripción adecuada para el tratamiento. Antes, sin una resonancia magnética, teníamos el RX, pero se podían quedar algunos tejidos sin ser evaluados y esto podía perjudicar el rendimiento bien sea del deportista o de la persona que recreativamente estuviera ejecutando la actividad física. Doctor, en algunas lesiones deportivas, digamos que el tratamiento es la quietud, ¿es quedarse quieto? En algunos sí, el reposo. El reposo se acompaña en algunas lesiones, pero debemos tener en cuenta que el reposo debe de ir acompañado de la prescripción, bien sea del médico tratante o del fisioterapeuta tratante. ¿En qué sentido? No es que la lesión genere que la persona se esté acostada en cama todo el tiempo y ya. No, hay lesiones que se deben de acompañar de movilizaciones pasivas o movilizaciones asistidas por parte del personal de fisioterapia. Segundo, el acompañamiento de los medicamentos. Y tercero, que sea el tiempo adecuado de reposo y de nuevamente inicio de la actividad como tal. Nombró medicamentos. En algunos casos se requiere
medicamentos tal vez para aliviar el dolor, para mermar la inflamación? Sí, tengamos en cuenta que el uso de los medicamentos debe ser bajo la prescripción médica como tal. Normalmente se utilizan los conocidos AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos que encontramos en las droguerías y pues que muchas personas compran porque se venden sin fórmula médica. Pero siempre es bueno buscar la asesoría clínica para que sea el medicamento idóneo para la lesión. Hay medicamentos que así como te curan o te alivian 12 horas un dolor muscular o articular, pues hay algunos que son específicos, entonces donde entra la labor del profesional clínico para prescribir estos medicamentos. Siempre cuando una lesión, digamos, que no llegue a la cirugía, porque las lesiones deportivas no todas requieren la llegada al quirófano. Algunas con unos tratamientos o modalidades físicas, como también se les llama, se puede ir superando. ¿En qué sentido? Siempre cuando una lesión se produce muscular o articular, a la persona se le recomienda primero que todo el frío, que es lo que nosotros conocemos, que a través de los abuelos y los padres hemos aprendido y fisiológicamente se ha demostrado la efectividad del frío a la hora de enfrentarnos a una lesión, bien sean las compresas frías o el hielo, que la gente en las casas los tenemos en las neveras, se trilla el hielo, una toalla y se pone en la articulación o en el músculo. ¿Para qué? Para facilitar el proceso desinflamatorio y evitar de que se genere una limitación aún mayor. Ya posteriormente se pasan a las siguientes ayudas, como lo es el calor, la electroestimulación, las ayudas de los infrarrojos y la cuestión de las prescripciones médicas, como estamos hablando ahorita. Doctor, ¿y cuándo hay que inmovilizar? ¿Cuándo hay que inmovilizar? La inmovilización depende de la zona lesionada, la extremidad, la cual se afecte, y el tipo de lesión. Me explico, por lo menos una lesión, cuando se presenta una subluxación de hombro o una lesión de clavícula, pues se entra a evaluar la inmovilización y por qué periodo de tiempo. Lo mismo cuando nos encontramos una luxación a nivel de rodilla, se procede a inmovilizar. ¿Por qué la inmovilización tanto a nivel clínico o en casa? En casa se recomienda que las personas tengan la extremidad quiética y lleguen al centro hospitalario, para evitar de que dependiendo, sin conocer el estado de la fractura o la lesión como tal, la extremidad no se vaya a realizar ningún movimiento inadecuado y podamos lesionar tejidos que no se lesionaron en el momento de la lesión primaria y no genera una lesión secundaria. Entonces se inmoviliza cuando son fracturas de primer y segundo grado, cuando son esguinces, lo mismo con ciertas lesiones como son los desgarros musculares que se presentan jugando fútbol, a veces bajando una escalera o a veces por una posición inadecuada al bajarse del carro. Las personas presentan ciertas contracturas en la pierna a nivel de los músculos que nos permiten cruzarla así como estamos. Entonces ahí se inmoviliza y se pasa a las modalidades. Usted, doctor, ahora nombró la parte quirúrgica. ¿Cuándo definitivamente una lesión deportiva sí lleva a la persona al quirófano? La lleva al quirófano por varios motivos principales. Cuando la persona se presentan lesiones por tipo de rodilla y se presenta de que el músculo, su punto de inserción es cuando él se conecta en la rodilla, el músculo se desprende. Ahí encontramos de que la rodilla queda inestable. Ahí el procedimiento terapéutico primario se diría fortalecer. Pero la persona fortalece la pierna, pero igual su rodilla va a estar inestable. En este tipo de procedimientos, la persona inevitablemente va para el quirófano. Otro tipo de lesiones deportivas, ya cuando se presentan fracturas de segundo y tercer grado, cuando ya hay una lesión de tibia, de fíbulas, o las personas ya cuando el niño jugando en el colegio presentó el accidente y hubo fractura en el codo, pues ahí ya hay que hacer la cirugía. Ya es cuestión de traumatología y ortopedia. Doctor, últimamente hemos visto a los deportistas usar unos elásticos de colores. Digamos que esto, ¿en qué caso se usa? Los taping. Los taping sí son muy buenos y poco a poco se ha ido posicionando más. Porque, ¿qué permiten ellos? Permiten mantener estable cuando la lesión es en una articulación. Segundo, el taping tiene la propiedad cuando se utiliza a nivel muscular, caso en la musculatura de la espalda, que son los músculos paravertebrales que nos permiten estar derechitos, son los que están al lado y lado de nuestra columna, se utilizan para disminuir la calidad del espasmo. Adicionalmente, ellos
mantienen, según el movimiento de la persona, el calor en la zona, lo que facilita y permite de que exista una adecuada vascularización, un mejor riego sanguíneo. Entonces va a permitir de que se acelere el proceso de recuperación de las lesiones. Hay distintas maneras de poner taping, para cada extremidad hay un estilo de cómo debe ir. ¿Por qué? Porque se colocan según la anatomía o la funcionabilidad de esa extremidad, según cómo sea la ubicación de los músculos, porque todos los músculos no son ni verticales ni horizontales, ellos algunos son transversos. Entonces, dependiendo la ubicación, así mismo se elabora el vendaje. Doctor Andrés Fernando Díaz, terapeuta deportivo del Centro de Acondicionamiento Body Health, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Con mucho gusto, Liliana, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Al regresar, conoceremos en qué consiste la crioterapia corporal. ¿Sería capaz de introducirse en una cámara que está a menos 150 grados centígrados? ¿Que está más fría que el lugar más frío de la Tierra? Con ello, los especialistas están tratando las lesiones deportivas. Conozcamos en qué consiste la crioterapia corporal. La crioterapia corporal es un tratamiento natural que consiste en exponer la superficie de la piel a temperaturas de frío extremo, logrando así bienestar inmediato y mejoría de las lesiones deportivas. La crioterapia corporal nació en Japón en los años 70 y se desarrolló como una técnica donde ocupa frío extremo, fríos que sobrepasan los menos 130 grados, para recuperar deportistas, generalmente deportistas de alto rendimiento o deportistas que se someten a una actividad física muy extenuante. En pocos minutos, el frío al que se expone el paciente le brinda una experiencia terapéutica única. Tiene efectos terapéuticos desde hace siglos. El tema es que nunca se había explorado en temperaturas tan bajas, ni tampoco someter el cuerpo a temperaturas criogénicas. Recién cuando la ciencia pudo llevar el nitrógeno a un estado líquido y llegaron a los menos 130 grados, es que podemos llevar el cuerpo a esas temperaturas. El paciente se somete a temperaturas que van desde los menos 130 grados centígrados a los menos 190 grados centígrados por un periodo de 2 a 4 minutos, lo que hacen de la criocámara el lugar más frío nunca antes registrado, más frío que el lugar más frío de la Tierra. Generalmente las sesiones duran entre 3 a 4 minutos, depende mucho de la capacidad de resistencia del frío de cada paciente. La gente con índice de masa corporal un poquito más alta puede soportar más frío, la gente más delgadita soporta un poquito menos de frío. Pero la idea es estar entre 3 y 4 minutos. Esa es la temperatura, o sea, es el tiempo que debería estar un deportista. Un paciente puede acudir a los beneficios de la crioterapia corporal después de una sesión intensa de ejercicio o un periodo agudo de lesión. En este proceso es cuando la crioterapia ayuda mucho más a controlar y a modular el proceso inflamatorio y a la vez ayudar al proceso de regeneración tisular, o sea que los tejidos crezcan de manera más fuerte y más sana. Y por eso entonces los sometemos a esta temperatura. Lo que hace el frío es, a través de la vasoconstricción, genera menos permeabilidad de los glóbulos rojos, de los agentes inflamatorios hacia la zona donde está la lesión. Por lo tanto, tenemos una inflamación controlada y no desmedida. Y ese es el gran problema de los procesos inflamatorios, que se transforman luego en crónicos porque no se controló en una buena etapa este aumento de la sustancia antiinflamatoria o proinflamatoria a el tejido dañado. La crioterapia corporal también tiene un efecto analgésico en las lesiones deportivas. Cuando uno controla la inflamación, también controla toda la información de conducción nerviosa. El frío genera menor conductividad o menos velocidad de conductividad nerviosa, por lo tanto el nervio, llamémoslo así, no está informando a la velocidad que corresponde y eso produce analgesia. Entonces esa analgesia produce obviamente mayor recuperación. Una de las grandes ventajas que la crioterapia corporal le proporciona al deportista que presenta algún tipo de lesión es la rápida recuperación. El secreto de la crioterapia es que el deportista controle todo ese daño que produjo durante su ejercicio, porque el gran problema del ejercicio intenso es que sobrecarga las fibras musculares,
produce daño tisular y eso el cuerpo necesita repararse y recuperarse. Si yo lo someto a este frío, aumento el ciclo de recuperación, el metabolismo de recuperación y hacemos que el deportista en 2 o 3 días esté listo para una competencia de alto nivel. Este tipo de terapia es muy usada por grandes figuras del deporte, como el futbolista Cristiano Ronaldo, quien adquirió su propia cámara de crioterapia para no perder el tiempo en desplazamientos al centro estético. Cristiano Ronaldo compró su cámara, él tiene una cámara en su finca en España y él se somete periódicamente a sesiones, lo hace 2 veces, generalmente el día después de un partido, ya sea en Champions o en Liga. Pero él ya ocupa esta terapia como parte de su vida diaria. Así como muchos deportistas antes se metían en tinas de hielo o algo así, hoy día los deportistas de alto nivel están ocupando esta tecnología que los lleva a temperaturas más extremas. Otros famosos deportistas que se benefician de la crioterapia son Frank Ribéry, Radamel Falcao García, Usain Bolt, entre otros. La cámara es una cámara cilíndrica donde tiene un motor arriba, un recipiente de nitrógeno y a través de un sistema de motor inyecta nitrógeno líquido en una cámara cilíndrica, cónica, la cual intenta conservar el frío en el lugar con la cabeza del paciente afuera para evitar claustrofobia, evitar exceso de respiración de este nitrógeno. Las mujeres entran completamente desnudas, los hombres con ropa interior y ambos con unos zapatos de lana para evitar que las zonas periféricas del cuerpo sufran daño por el frío extremo. La vasoconstricción periférica es la más potente, es decir, los primeros vasitos que se cierran son los vasos de los dedos y de las manos y eso genera menor resistencia al frío. Recordemos que la sangre es la que genera mucho calor y uno puede ir soportando el frío, pero cuando ya hay isquemia o falta de sangre en cierta zona, uno empieza a sentir más duro el frío y puede molestar manos y pies. Por eso tomamos las precauciones y la persona va a veces con guante o las manos quedan afuera y muchas veces ocupan unas botas especiales. Antes de ingresar a la cámara de crioterapia corporal, los especialistas controlan frecuencia cardíaca, respiratoria y presión arterial. Controlando ello, garantizan que no se vaya a sentir ningún tipo de molestia o descompensación. Riesgo hay muy poco, a salvo que sea un paciente con alguna patología descompensada. Estamos hablando de hipertensión descompensada, diabetes, problemas cardíacos que no se hayan controlado. Pero esto no es más fuerte que un estímulo de hacer ejercicio, entonces no habría mayor problema en eso. Entrar a la cámara de crioterapia a temperaturas de menos 130 grados centígrados no es doloroso para el deportista. Tiene muy poca tasa de penetración y ese es el gran secreto de la crioterapia seca, porque este es un frío seco, es un frío que no es húmedo, por lo tanto no tiene grados de penetración muy profundo, por lo tanto los pacientes no lo sienten doloroso como es meterse a una tina de hielo, donde ya la primera experiencia es muy fuerte. Cuando el paciente sale de la cámara de crioterapia, se produce una vasodilatación. Inmediatamente ocurre una vasodilatación periférica igual de fuerte como fue la vasoconstricción. Es decir, si hicimos que los vasos se cerraran 4 veces más fuerte de lo normal, ahora los vasos se abren 4 veces más fuerte de lo normal. Por lo tanto, hacemos que haya flujo de esta sangre oxigenada hacia la periferia. Por lo tanto, generamos que haya remoción de los metabolitos. O sea, los metabolitos se toman y se pasan al sistema linfático y se drenan. Por lo tanto, ayudamos a todo el proceso de drenaje también de la inflamación. En Santiago de Cali hay 3 cámaras de crioterapia corporal para beneficio de los pacientes. Si practica algún deporte o actividad física, es probable que tal vez haya sufrido alguna lesión. Es importante que tenga claro cómo prevenirlas. Los siguientes consejos pueden ayudarle a evitar las lesiones deportivas. Cuando se agache, no doble las rodillas más allá del punto medio. No tuerza las rodillas al estirarse. Cuando brinque, doble las rodillas al aterrizar. Los ejercicios de calentamiento son imprescindibles antes de practicar cualquier deporte. Haga ejercicios de estiramiento antes de practicar deporte o hacer ejercicio. Use calzado de talla apropiada que provea estabilidad y que absorba el impacto. No sea un guerrero de fin de semana. No trate de hacer en 1 o 2 días la actividad física que corresponde a una semana. Aprenda correctamente el deporte que practica. Esto le ayudará a reducir el riesgo de lesiones por uso excesivo. Conozca los límites de su cuerpo. Aumente el nivel de ejercicio gradualmente. Hoy en día los tratamientos para las lesiones deportivas son mucho mejores que en el pasado. Aquellas personas que se lesionan logran practicar deportes y hacer ejercicio nuevamente. Los especialistas tienen múltiples opciones para brindarle.
Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.